Esperando que el resto esté todo muy bien. Estaba viendo el chat por ahí. Mensajes de ánimo para Camilo, me parece. Chiquillos, el día de hoy vamos a... la clase se va a dar en dos momentos con actividades distintas, pero que van a tributar a lo mismo, que es a la discusión, ¿ya? En una primera instancia vamos a terminar el taller que empezamos y desarrollamos hasta la mitad más o menos el día miércoles, con las presentaciones de las jerarquizaciones que hicieron de las competencias que levantaron el profe Juan, la profe Jack en ese artículo que veíamos el miércoles. Vamos a terminar con eso, vamos a aprovechar de discutir respecto a ese artículo, y después el segundo momento se va a dar también de discusión de forma aula invertida. Ya recuerden que para hoy había que traer leído el texto, y entró Franco a la reunión, admitido. La idea es que a partir de sus propias reflexiones, ideas, comentarios y críticas, vayamos realizando la clase. Ya a partir de lo que ustedes propongan, vamos a ir desarrollando los contenidos y así lograr el objetivo de esta unidad, que se liga con identificar ciertos elementos que van buscando influir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Al momento que estos factores van influyendo, también van normando y permeando el proceso en sí, ya sea de enseñanza, como reconociéndonos a nosotros como los protagonistas, nosotros, de la enseñanza, y también del aprendizaje, que es donde el estudiante es el protagonista. Ya dicho esto, dudas, consultas hasta ahí de lo que vamos a hacer. Asumo que todos leyeron. ¿Leyeron o leyeron? ¿Sí? Ya, el día de hoy los quiero más micrófonos activados, chiquillos. Aquí la idea es que se torne una conversación, una discusión. Podemos llegar o no llegar a acuerdos y eso es natural. Así que, ¿quién faltó por presentar su cuadrito que hizo con tanto empeño el profesor Juan? Mi grupo faltó también. ¿Quién? Matías. Ya, Matías, te sí. voy a Con permitir Liu Carl. compartir. Ya. Dale. Liz Taylor. ¿Se ve? Se ve pero súper bien. Ya. Nuestro grupo primeramente se basó en la idea de Cárcamo, que salía en el texto, la idea de discusión, Ya. que era la importancia sobre cómo establecíamos relaciones con los estudiantes, dándole más importancia al área del ser, de los valores, más que al Ya. área del saber, de los conocimientos. Por eso nuestras primeras elecciones fueron la A3 y la A6, que se focalizaban más en el área pedagógica y que se interesaban en dialogar con los alumnos y preocuparse más del estado del estudiante, que priorizamos más el aprendizaje más que el enseñar. Esa fue de las principales que nosotros, por nuestras elecciones. Por sobre la disciplina, desde el ámbito del Sí, saber. Ya. para nosotros lo más importante entre las tres, en todo caso, fue elegir el hacer, el ser y el saber. Porque Hacer, mediante el ser y hacer, saber, en ese orden. sí, porque ¿Ya? el hacer, según el texto, la mayor, como de lo que más influía en el aprendizaje era cuando uno estaba haciendo las cosas, desde la práctica. Uno aprendía más. Así que por eso pusimos en primer lugar el hacer. Súper. Y en el hacer pusimos la B3 y la B1, que... Un segundito, que no me acuerdo cuál es. La B3 era que mostraba una actitud positiva frente a los problemas dentro del aula, dando espacios de diálogo y participación a los estudiantes, que fueron las que también estuvieron de acuerdo los estudiantes universitarios. También nuestra comparación fue con estudiantes universitarios. Sí, Estas eso fueron te iba a preguntar. la derecha, sí, la derecha eran las de ellos y la izquierda las que pusimos nosotros. Ya. Ah, eso es las mismas. Y en B tuvimos casi las mismas respuestas. Ujú. Coincidieron casi todas porque eran dándole también más importancia al diálogo y la participación con los estudiantes, buscando soluciones en conjunto. Y sobre todo también pusimos la B5 por clima de aceptación y colaboración con los pares, y por darle importancia a la diversidad de los estudiantes. En el Me área del parece. ser también pusimos la primera escuela, la C3 y la C5, que era mostrar una actitud cercana
y favorables para la convivencia. En todo en el mismo eje, en el mismo ámbito de buscar diversidad y integrar a los estudiantes. Al igual que los otros grupos del miércoles, también por sobre la diversidad. Sí, eso yo creo que fue en realidad nuestro trabajo. Súper, bien chiquillos. Qué bueno que pusieron ahí la comparación con los actores. Voy a dejar de compartir. Sí. Profe, no sé si usted ve, pero está intentando entrar Catalina Soto y la admito y como que vuelve a... ¿No le sale a usted? Perdí el control de la sesión. Ah, Sí, ahí yo quisiera, perdón, ¿me permite, profesora? por supuesto. Sí, con respecto a Ahí la sí. intervención de Matías, quisiera señalar un poco la referencia que hace hacia abajo. ¿Ustedes coinciden con Cárcamo entonces que un poco es la alegría de la transmisión del conocimiento? ¿En qué lugar se posiciona ahí ese grupo con respecto a la cita que señala, que indican? Estamos a favor de lo que decía Cárcamo, Ya, perfecto. que el aprendizaje se causa a través del gozo, que era Ya. de lo que señalan que mediante eran experiencias positivas, los estudiantes aprendían mejor, sobre todo por las declaraciones de los estudiantes, que habían dicho que valoraban en los profesores las actitudes positivas, la alegría. Oiga, ¿y usted en su experiencia escolar, educativa, en el colegio, vivenció eso? ¿Le En da mis profesores, sentido? en mis profesores de educación física sí, yo encuentro que aprendía mucho mejor porque mis Ujú. profesores eran alegres y te motivaban a hacer deporte. Y en Y la en profesores, por ejemplo, teóricos, ¿ya? que fueran desanimados, igual a uno no lo motivaba a esa área de estudio. Y ahora en la formación inicial docente, ¿hay una correlación entre la alegría y la motivación por aprendizaje? No sé, profesora, si está bien dicho lo que dije estadísticamente, pero Sí, ¿podríamos sí, te cacho. correlacionar ambas cosas o no? Me parece distinto en la universidad porque yo encuentro que aquí todos los ramos me gustan y todos los profesores como que tienen el mismo ánimo porque están todos como enfocados en el mismo área de la educación física y generalmente la educación física se relaciona con ser más interiorizado con los alumnos, como más alegre y con el trabajo. Qué Perfecto. buena. ¿Me Dale. escuchó? Sí, súper. Ya. Es que, para complementar igual lo que dijo el Mati, yo pienso que esto igual se ve como influenciado con el tema de, como de qué nos gusta a nosotros, si lo comparamos con la universidad y con el colegio, porque, por ejemplo, ahí a mí en el colegio me cargaba que me hicieran leer el libro, porque, no sé, no me gustaba, lo encontraba fome y obviamente había uno que otro libro, pero en cambio acá en la universidad es como totalmente distinto porque vemos temas que nos gustan o que a mí me gustan y es como lo que decía el Mati antes, es como un gozo tener como estas clases así, eso. Igual yo creo que sí, comparto, pero yo creo que aún así, independiente de que a nosotros nos guste lo que estamos estudiando o no, porque puede que se den las dos opciones, hay ciertas acciones de los profes que te motivan aún más. O sea, independiente del gusto, que encuentro que tener el gusto por algo y motivarse, eso es como distinto. Yo, por ejemplo, si pudiese dar mi experiencia respecto a la carrera y a la asignatura, yo no en todas las asignaturas me sentí igual de motivada. Y creo que en parte podría, como decía el profe, y aquí le puedo responder a él, que sí hay relación entre lo de motivar o no. Y creo que no en todas se da. Profe, Eso puedo decir. yo tenía una consulta entre como los saberes que eran más importantes, se premiaba uno que era actuar con liderazgo frente a la diversidad de la comunidad educativa, reconociendo y respetando al otro. Pero ellos estaban un poco en desacuerdo que eh, actuar con liderazgo es un poco como distinto a tener una actitud colaborativa con los alumnos, ¿o no chocan con eso? Lo que pasa es que se visualiza ahí desde el liderazgo directivo, ¿ya? Y por tanto, hoy en día, cuando se hablan de estas comunidades de aprendizaje, se habla también de las escuelas como organizaciones, se entiende también de que este tipo de liderazgo en las comunidades educativas está vinculado más bien a un tipo de liderazgo que se llama distributivo, ¿ya?
Entonces, por tanto, se espera que los líderes tengan no sea un liderazgo tradicional de imposición, sino que un liderazgo que te permita a ti colaborar y que la comunidad entre en una lógica colaborativa. Hay un artículo bastante interesante de educación física, si quieren se los puedo compartir, y que habla sobre la experiencia de las comunidades de aprendizaje en educación física. Por tanto, es cómo colaborar desde un actor como los profesores y los directivos para que el propósito común sea el aprendizaje. Ahora, hay que definir qué tipo de aprendizaje debería ser ese propósito común para luego poder avanzar, ¿ya? Y por tanto, bajo mi perspectiva, ambas no son contradictorias en ningún caso, ¿ya? Sino que evidentemente es el liderazgo sí entendido desde la distribución del poder, ¿ya? En una mirada ya, mucho menos tradicional. No sé si le respondí, ¿Profe? sí, profesora. que es como relacionado con las diadas, que tenía que ser como un repartimiento de poder, pero que se viera como un poco más relacionado con el alumno. Claro, así No es. fuera como muy superior. Claro, y ahí insisto, yo creo que el concepto, bueno, el tema organizacional hoy en día ha ido entrando fuertemente en las escuelas, incluso en el aula. Muestra de aquello en la política pública, el marco de la buena dirección, que es como el marco para la buena enseñanza, pero para directores. Y por tanto, ese tipo de liderazgo, cuando está centrado en lo pedagógico, es súper interesante. Fíjense ustedes que hoy en día hay prácticas reconocidas en directores de buenas comunidades educativas, y una de ellas es aterrizar el dato de la investigación o de cualquier investigación, de cualquier estudio, a la propia realidad educativa para que los profesores puedan transformar sus realidades educativas a partir del dato que arroja el estudio. Nosotros, por ejemplo, yo acabo de ver algunos resultados de la evaluación diagnóstica que sus compañeros ejecutan 12 meses antes del egreso, que la deben de hacer por ley. Y, por ejemplo, ya hay algunos datos bastante interesantes. ¿Ya? Uno de los datos, y acá, es que nuestros estudiantes se encuentran por sobre el promedio nacional en respuestas correctas en los conocimientos disciplinares y didácticos, ¿ya? Pero estamos hablando de alrededor de sobre 10 puntos porcentuales por sobre el promedio nacional en las 30 y tantas carreras, 40 carreras de educación física, ¿ya? Con respecto a respuestas correctas. Y otro elemento bastante interesante que salió hoy día es que el 78% de los estudiantes de ustedes, sus compañeros que dieron la evaluación, tuvo un porcentaje correcto de respuestas en ámbitos de programación, implementación y conocimientos didácticos de la disciplina vinculada a los deportes, toda esa línea, ¿ya? Y por tanto, ¿qué nos dice? Que si nosotros, esto es un ejemplo, si nosotros tuviésemos una cultura, que ojalá así sea en su momento, de comunidad de aprendizaje, nosotros pudiésemos plantear esos resultados, esos datos, para que los profesores, estudiantes pudiesen decir, bueno, entre todos, ¿en qué estamos fallando? Ahora, ¿cuál es nuestro propósito común? Nosotros hemos hecho un ejercicio similar con el equipo hoy día, es que desde que se empezó a implementar esta evaluación por ley, del año 2016, en todas las pedagogías, los estudiantes de todas las carreras y en todo Chile, en promedio son alrededor de 43% de respuestas correctas en el ámbito de la política pública educativa. Entonces, eso también a nosotros nos ha ido, y va a ir un poco de la mano con lo que vamos a ver a continuación, nos ha obligado un poco a cambiar ciertos elementos, porque la discusión siempre está, bueno, entonces, ¿qué asignaturas hace cargo del componente de la política pública? ¿Dónde es más pertinente ubicar? Cuando uno visualiza eso y toma el dato y lo puede transformar, incluso, y ahí voy a retomar un poco lo anterior, hay prácticas que dicen que los directores se juntan con sus profesores en los colegios de todas las disciplinas para analizar datos de investigación de su propia realidad, para ver cómo a partir del dato concreto y de lo que ellos observan pueden mejorar las prácticas pedagógicas. ¿Ya? Entonces, esa es un poco la lógica hoy día de cómo se está dando el contexto, se está visualizando, pero esas son prácticas sumamente exitosas cuando el liderazgo es distribuido. ¿Ya? Rosita. Sí, no, yo iba a preguntar del levantamiento de esa competencia en específico, que para todas las competencias, que no tengo el artículo en mano ahora, pero ¿era para todas las competencias? ¿Se incluyeron a los directivos, profesores y estudiantes? Claro, o sea, es un proceso ahí de entrevista, y el proceso de la competencia, hay un proceso de entrevista y luego se confirma la competencia, el nivel de importancia, a partir de aplicación de cuestionario, ¿ya? Sí. Tengo que ver un poco eso. Entonces, en la parte de entrevista, lo que se hizo ahí, bueno, este artículo señalar también que es producto de la tesis doctoral de la profesora Yakel, entonces ahí, en ese contexto emerge, ¿ya? Este artículo. Y luego lo que hacen los directivos, los profesores de colegio, todos los actores que fueron involucrados ahí,
van arrojando cierta información a partir de preguntas, y lo que se hizo luego después, a partir de un análisis de discurso, un análisis cualitativo, se van tomando categorías emergentes, las que son repetitivas, y con eso uno construye las competencias, con el verbo, el desempeño, la tarea y el criterio específico según la lógica de Tobón. Es un proceso bastante interesante, eso principalmente lo sé. Sí, porque lo ¿Profe? interesante... Dale, Paula. Ah, ya. Una pregunta, es que leyendo el texto me di cuenta que las competencias del ser y hacer eran las mismas. ¿Eso No, fue como coincidencia no, o...? ese fue un error mío, y yo por eso luego la semana pasada les mandé nuevamente el artículo por el chat, Ah, ¿ya? Porque ya, estaban ahí diferenciados. ya, ya. Sí, yo creo que lo interesante era con el tema de este artículo en específico de las competencias, por eso era mi pregunta si es que esa competencia en específico se levantó a partir de todos los actores, porque lo interesante es definir qué es lo necesario en un contexto en específico. Claro. En este caso, lo de las competencias del profe para la enseñanza. Y hay elementos comunes, ¿ya? Elementos comunes que van emergiendo de los directores, de los estudiantes, del contexto de la universidad, etc. ¿no? Sí. Excelente. Pasamos al siguiente grupo. No sé si queda uno o dos. Creo que nos queda uno, Aquí nosotros. el Benja. Ya, ¿falta alguien más aparte del grupo de Benjamín? Nosotros después, Ana Arias, ya. Listo, para que Perfecto. ataquemos a la segunda parte, que eso se viene interesante también. Comparto nomás. Aquí vamos. ¿Se ve? Sí. Súper. Parece. Sí. Ya. Nosotros para las definiciones nos basamos, bueno, para hacer el orden de las competencias, nos basamos en la definición que daba Le Botter, si se pronuncia así, que en 1995 dio una definición enfocada a técnicas, decía los saberes, conjunto de conocimientos generales especializados tanto teóricos como técnicos. Las metodologías que viene siendo el hacer, dominio de método y técnica en los contenidos específicos, y las competencias sociales, o sea, del ser, que incluye las motivaciones, valores, capacidad de relación en contexto social y organizativo. En eso nos basamos para poder hacer el orden de las competencias. En la competencia del saber, nosotros colocamos la A1, que es la de dominar los fundamentos técnicos y Fundamental. tácticos, los deportivos. Bueno, es la que está ahí para no alargarlo más. A ver, ¿y por qué no nos basamos en el del saber? En esa, porque nosotros creemos que igual es importante, bueno, y después colocamos la A5, que es la de dominar el transcurso de la etapa de desarrollo motriz en sus estudiantes, efectuando las actividades programadas, buscando el mejoramiento de su repertorio motriz. Nos centramos en esas dos principalmente, porque nosotros creemos que tenemos que saber la técnica dependiente sean de los deportes individuales, colectivos, la técnica en sí para nosotros después poder aplicarla y poder trabajar según la etapa de desarrollo en que se encuentra el niño o el joven, el estudiante en sí. En eso nos centramos Benjamín, nosotros principalmente. ahí quiero hacer un alcance. ¿Por qué la 1 primero que la 5? ¿O por qué la 5 después de la 1? ¿Por qué fue? Si alguien de los compañeros aporta. Sí, también creo que metan la cuchara. Yo creo, por lo que estuvimos conversando en ese día, fue porque nosotros tenemos igual que tener no podemos llegar y hacer cualquier cosa, al fin y al cabo ponernos a improvisar, sino que tenemos que planificarlo bien y ponernos en esa situación de ver ya qué podemos hacer. No podemos llegar y tirar cualquier cosa, podemos provocarle hasta un daño, o no vamos a conseguir el objetivo que
que buscamos, porque quizás el niño no está en una etapa para poder trabajar movimientos específicos, sino que trabajar más en general. Yo creo que en eso nos basamos nosotros, en esa competencia del saber. Ya. En el saber hacer, nosotros colocamos B2 primero, diseña y desarrolla los procesos educativos considerando las necesidades del otro, estableciendo un clima de aceptación y respeto del otro. Y luego B1, que actúa con liderazgo pedagógico motivando a sus estudiantes a participar en el desarrollo de actividades dentro de su comunidad educativa. Nosotros elegimos a esas dos porque al final queremos que trabajen, pero apoyándose mutuamente, no que sea como tanto un trabajo, sí, va a ser como individual, porque al final no estamos tratando con un grupo, sino que estamos tratando cada uno tiene un proceso de aprendizaje diferente, pero ayudando a que se puedan a trabajar también el tema valórico durante el proceso, al fin y al cabo. Más que nada eso. Y en las competencias y el otro que actúa con liderazgo pedagógico también, de que nosotros sí vamos a ser líderes, vamos a trabajar con niños, pero tampoco tenemos que ser de tanta como de autoridad, si se podría decir. Con esto me refiero no de bajarnos al nivel de los niños, sino que motivarlos a que ellos puedan participar en la clase, no que buscar que el que no quiera participar se quiera unir, que los compañeros también le respeten al final, que haya un clima de trabajo, pero que todos sean partícipes, no que sea yo solamente hablando y que sea una cosa tan monótona, así de que sea solo entregar información. Y en las competencias del ser, Benjamín, ¿ah? al parecer también trabajaron con el artículo errado de mi parte, así que dejémoslo hasta ahí en las competencias Bueno, ya. del saber hacer, ¿le parece? Sí, no hay problema. Y Ya. bueno, nosotros comparamos los resultados con la institución escolar, los docentes. Y bueno, el artículo está errado, pero en el único que nosotros sacamos como la misma, viendo este artículo, el que está equivocado, nosotros en la competencia del ser como que tuvimos lo mismo. Algo parecido, sobre todo en el primero. En los demás tuvimos diferencia. Sí. Claro. Ahí Benja, sería bueno que más adelante Claro. pudieran revisar el artículo que les mandé yo y que volví a subir al aula, porque ahí está la declaración de las competencias del saber ser, ya para que le echen una mirada. Sí. Ahora a mí me llama, perdón Benjamín, para establecer un diálogo, me llama la atención la B3, ya que generalmente, mira, ¿por qué se lo voy a plantear? Porque generalmente siempre está la preocupación de los estudiantes en formación, que hay pocas instancias de práctica de tal manera que estén vinculadas más bien a resolver situaciones habituales de la sala de clase, problemas disruptivos, de violencia entre la clase o de mal comportamiento, y ustedes la categorizan, al jerarquizarla, la B3, ¿cierto? La colocan de igual manera en la número 3. ¿Por qué hacen esa reflexión a pesar de que es importante, que tiene una alta puntuación, pero igual ustedes la jerarquizan en el número 5? Claro, en el último lugar. No, que nos iba a hablar alguien. ¿No? Me parece que no. Nosotros creemos igual que, bueno, sí, es importante igual, pero yo creo que si es que nosotros invitamos a la participación y actuamos con liderazgo, yo creo que no se deberían, aunque igual se van a presentar problemas, pero no creo que se presentarían mucho si es que nosotros dejamos como las cosas claras de un principio. Creemos nosotros. Igual, igual fue quizá un error de nosotros el dejar eso, porque igual nosotros consideramos que todos los puntos eran
eran importantes y nos costó igual decidirnos en cuál colocar primero o a cuáles darle más prioridad. Pero nosotros creemos que dejando las cosas claras de un principio como lo objetivo, animar a los estudiantes a la sana participación y todas las cosas que conllevan los problemas, yo creo que serían menores, pero sin quitarle la importancia a ese punto, porque igual es importante. Sí, ahí, profe, si me permite, que igual haciendo el ejercicio considero súper difícil jerarquizar, si bien puedo jerarquizar las competencias que se declararon, era difícil porque por lo mismo que hablaba anteriormente, estas competencias se levantaron a partir del medio educativo, entonces yo considero que todas, o sea, no todas deben tener el mismo lugar de jerarquización, pero sí todas son pertinentes a ese contexto, entonces no podría dejar, por ejemplo, dos afuera. Y ahí comparto con lo que dice Benjamín en que plantea que fue difícil el proceso de jerarquizar y justificar como una por sobre otra. Sí, y eso tiene un porqué y que seguramente ustedes ya se fueron dando cuenta que toda la jerarquización que hicieron sus compañeros pudieron haber o no jerarquizado, pudieron haber o no coincidido, y luego también en la interna me imagino que la discusión también seguramente fue un poco compleja. Y eso tiene que ver principalmente que ustedes se hayan dado cuenta que cada uno de ustedes también tiene preconcepciones, trae preconcepciones distintas y creencias distintas desde la escuela y desde la educación física. Y por tanto es muy complejo llegar a criterios en común, apuestas en común, aunque muchas veces se trata de realizar como en este ejercicio, pero un poco que se den cuenta y que efectivamente en la diversidad incluso de la concepción que se tiene de la clase y de la escuela, tampoco eso es negativo. Usted me dice, bueno, cometí un error. No cometí un error. No. Es una apreciación muy personal, pero no es, en ningún caso es un error. ¿Ya? Y eso tiene que ver, Benjamín, con las diferencias individuales que se plasmaron en tu grupo, ¿no? ¿Ya? Y Sí, bueno, para cerrar esto, para hacerlo bien cortito, nosotros destacamos esto como por el tema de las competencias y el saber, que nos centramos más como en el tema del saber la técnica, del saber los procesos, que al final esto que destaca Pedraja y que al final nombran a varios autores, que el impacto que tiene el profesor sobre el alumno en el tema de aprendizaje. Si el profesor no es bueno, el alumno se va a ver afectado al final. Nosotros nos centramos en eso también para jerarquizar esos puntos en el saber. súper, súper, súper. Y yo me sumo a las palabras con que el profe, sobre todo cuando discute, no hay ningún comentario bueno ni malo, ni un juicio bueno o errado. De hecho, esa idea de esta asignatura, poder desarrollar como el discurso, por así decirlo. Gracias, Benja. Eso, Muchas gracias. de nada. Siguiente y último. Active su micrófono, por favor. Nosotros. ¿No es cierto? Sí. Ya. Bueno, a nosotros también nos costó mucho jerarquizar, sobre todo con el tema del saber hacer. Ya. En el primero, en las competencias del saber, como primero pusimos el A3, que tenía que ver con identificar y dar a conocer las prácticas pedagógicas, los beneficios de la actividad física, favoreciendo el desarrollo y la mejora de hábitos de vida saludables. Pusimos ese porque dijimos que era importante que los niños o que los estudiantes entendieran como el objetivo como mayor de nosotros. Se quería meter Javier, no sé si se metió, profe. Sí, se acaba de conectar. Ah, ya. Pero... Y entonces era por ahí, porque queríamos que si uno sabe como por qué, como el para qué dan las cosas, o la actitud o el trabajo podría ser mejor.
Después en el saber hacer, ahí fue cuando tuvimos más complicaciones. Más discusión. Más discusión, sí, porque estábamos entre, bueno, hicimos al final primero el liderazgo, el segundo tenía que ver con el diseño, y también estamos con el tema de las ideas, expresar con ideas claras. Pero al final pusimos el liderazgo porque dijimos, sobre todo era entre liderazgo y diseñar. Entonces decíamos que nos sirve, o que podría como perderse, quizás un diseño, a lo mejor un diseño puede ser súper apropiado, o puede haber una planificación súper apropiada como para el contexto, pero sin liderazgo puede que eso no se pueda ejecutar, sea más difícil ejecutarlo y que quede en el papel. Entonces tratamos de verlo como por ahí. Y en el set, pusimos la set 2, que eran... Autocrítica y autoaprendizaje. Sí. Y ahí dijimos que porque la idea era, fue muy importante para nosotros porque consideramos que era importante que los profes estén como constantemente evaluándose y mejorando o, no sé, reforzando quizás las cosas que no sé, que les salen bien o qué sé yo, pero que sea una evaluación constante. Eso debiera ser. Y ahí, por ejemplo, ahí estamos en el segundo lugar el liderazgo, como que ahí ya como que lo superó el tema de la autocrítica. Y en la comparación nos comparamos con las respuestas de los estudiantes. En el saber, ahí estuvimos igual en el primero, en la primera que pusimos de jerarquizar, en el A3, que tenía que ver con los hábitos de vida saludable. Después en la segunda, en el hacer, ahí fue como la que tuvimos un poquito más similar, salvo que nosotros el B3 lo teníamos como en tercera posición, que era la de la resolución de conflictos, y en los estudiantes nos aparecía como una primera priorización, pero lo demás era más o menos similar. Y en el C, y ahí en el SER era donde estaba más diferente. Nosotros, por ejemplo, pusimos el tema de la autocrítica, para ello estaba como en el cuarto lugar. Lo único que teníamos igual era la última, la C5. Y bueno, pusimos ¿Sí? esas dos frases y pusimos el tema de una idea que reforzaba el A3, que por el tema del beneficio de la salud. Eso era como reforzaba más o menos la idea del primero que pusimos en saber. Sí, ahí lo vinculan un poco más con el contenido como más de nuestra disciplina. Pero me surge como súper, entre todos en verdad, la mayoría, si es que no todos, destacan el actuar con liderazgo. Como que yo lo encuentro muy, no sé si lo habrán discutido desde el punto de vista ustedes como futuros profesores, espero que sí, o como estudiantes, como desde la experiencia del estudiante. No lo vimos como futuros profesores. Dijimos que sin liderazgo los niños no te van a seguir, por ejemplo. Pero como es Igual fue Comparto discusión esa completamente. parte. Sí, ¿Quién está hablando por ahí? La Javier, a ver. A ver. Sí, porque no tengo abierto el texto acá, pero estábamos como en desacuerdo en una parte donde poníamos el liderazgo como algo más prioritario, y por otra parte poníamos la capacidad de entender todas las necesidades de los alumnos antes de ser cualquier cosa, o saber bien el diseño o los componentes de diseño para hacer las clases antes del liderazgo. Como que tratábamos de decir, ya, esto puede llevar a esto y esto a esto, pero después volvíamos y decíamos, no, pero esto también puede ser sin esto dentro de la clase, que el liderazgo a lo mejor, claro, puede haber alguien que sea o que se sienta muy líder y que dentro de otro ámbito siempre le haya funcionado el ser líder, pero todos los contextos educacionales son distintos, todas las salas de clase son distintas, entonces a lo mejor ser líder en una clase no te va a funcionar para ser líder en otra clase o a la hora siguiente en otro curso. Entonces, por eso nos costó un poco también eso. En realidad los teníamos con nombre, pero los sacamos porque no se iban a entender muy bien. Pero como que pusimos los nombres cada uno lo que pensábamos que era como más prioritario, porque en verdad nos costó mucho.
En realidad, y Javiera, perdón, profesora, que me intrometa. No, dale nomás. Dale nomás. Tiene que ver un poco que el liderazgo es un concepto súper potente igual, porque a la larga el liderazgo implica también saber mediar en las comunidades escolares. Implica adaptarse, flexibilizar. Muchas veces algunos de ustedes se van a encontrar con liderazgos intermedios. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a estar acá está la toma de decisiones, quienes toman las decisiones en su escuela. Usted en un rol intermedio va a estar acá seguramente, tomando decisiones también, pero con no tanta influencia. Y acá abajo va a haber otro grupo de personas que va a estar esperando ser beneficiada o que se le coloquen obstáculos a partir de la gestión que usted pueda hacer. Y ese liderazgo intermedio en este caso le va a permitir a usted mediar, comunicar, dialogar, gestionar. Y por tanto yo entiendo que para ustedes eso es súper importante, pero además también visualicen que en algún momento alguno de ustedes o alguna de ustedes puede llegar a ser jefa de UTP, algún director de colegio, algún rector de colegio, y estos elementos son esenciales. El liderazgo, y para además también involucrar a la comunidad con respecto a una iniciativa y a una acción que ustedes quieran llevar adelante, es fundamental también. Si no, vean, ¿quién ha leído El arte de la guerra? Lean El arte de la guerra también, que es una clara muestra de liderazgo, o de estrategias para liderar. ¿Ya? Eso principalmente, así que yo un poco, y voy a dar respuesta a la pregunta que hacía Liu hace un rato en el chat, y me preguntaba que era súper difícil un poco jerarquizar, pero este taller tiene algunos propósitos, y uno de estos propósitos es que, más allá de discriminar o no, la jerarquización está vinculada a ir identificando ciertas posiciones que ustedes tienen con respecto a la educación física. Entonces, uno ya puede ir visualizando, sobre todo en las del saber, que van a haber competencias que para algunos están más vinculados a lo disciplinar y que para ustedes son súper importantes, un poco lo que decía Benjamín, desde lo técnico, lo táctico, en la enseñanza de una disciplina, pero para otros seguramente va a estar más vinculado a lo del desarrollo motriz, y eso también implica posiciones. Y lo que vamos a ver en la unidad siguiente tiene que ver con eso, con posiciones que son epistemológicas, a partir de constructos teóricos, que le van dando cuerpo luego a las formas que van a tener ustedes de hacer su clase. No por eso, me voy a tomar el ejemplo de Franco, seguramente ese profesor que tiene una alta inclinación por el deporte, seguramente sus concepciones estaban vinculadas a eso en la clase de educación física, a la adquisición de un deporte en particular, pero se pueden encontrar con otro profesor o cualquiera de ustedes que el deporte va a ser un medio, pero va a destacar o va a relevar otros elementos en la clase de educación física. Y por tanto, entender la conducta de un profesor está asociada a todos estos elementos. ¿Ya? Profesora, para ir cerrando esta primera parte. Sí, eso, que si bien, claro, el objetivo va a ser siempre ir identificando nuestras posiciones y no como una posición buena o mala, mejor que la otra, sino que una posición como es, tal y como es. Y en este momento fue grupal, pero siempre va a estar el momento en que ustedes se justifiquen y de hecho por eso está planteado el ensayo también. El ensayo también tiene ese objetivo de poder usted identificar y demostrar y justificar un posicionamiento, que con respecto a lo que hablaba el profe, y no lo voy a volver a repetir. Así que yo creo que objetivo cumplido, profesor, no sé qué cree usted. Yo creo que sí, se agradece siempre la participación. Y eso, y qué bueno que salió el tema de que era difícil poder jerarquizarlo porque efectivamente era difícil. ¿Ya? Primer momento cerrado de la clase. Siendo las 13:07, vamos a seguir discutiendo en torno a lo mismo, en torno a esta búsqueda de influir en el proceso de aprendizaje y en esta búsqueda como de la calidad de educación, que se relaciona mucho con el texto que tenían que traer leído. ¿Ya? A partir de eso, me gustaría que activaran sus micrófonos la mayoría y que empezáramos a conversar respecto al texto y que cualquiera pueda dar un punto de partida, alguna pregunta, alguna inquietud, alguna idea que tuvieron sobre el texto, qué les pareció. Por el chat también, los que no puedan poder comunicarse a viva voz. Solo para estar seguro, era el texto que tiene que ver sobre la estandarización de la educación, el de los profesores. Sí. Ah, bacán, ya. Bueno, ¿No te equivocaste? sí.
Yo lo encontré igual, o sea, creo que una palabra que siempre se me sale es complejo, pero creo que en este semestre igual hemos pasado hartas cosas súper complejas. Porque por una parte, la estandarización viene como una garantía de éxito, por decirlo así. O sea, si alguien cumple un estándar, va, entre comillas, por un buen camino, o ya tiene como lo base, etcétera, etcétera. El texto ahí profundizar todo en los beneficios, el concepto que tenemos de estándar nosotros. Pero por otra parte también es verdad que sistematiza mucho y regula quizá a un punto donde uno carece de autonomía. Y la educación pierde autonomía y pierde muchas cosas. Los profesores perdemos identidad. O sea, porque al final somos educados o sea, bajo esta universidad por lo menos, pues, todo esto, las asignaturas que han sido como más tiradas para la psicológica, así como salir del molde, el sistema, bla, bla, bla. Pero igual, dentro de todo, estamos nosotros estandarizados y sistematizados, pues. O sea, estamos en una, por ejemplo, creo que fue en psicología, no recuerdo, en el semestre pasado, pero el profe hablaba mucho de esto, pues, como de cómo estamos sistematizados, pero nosotros mientras estudiamos eso, estamos sistematizados. Y el profe dice que tenemos que promover que los niños no sean todos iguales, pero nosotros tenemos que responder todos parecidos. Entonces la estandarización pasa a ser algo muy paradójico, porque en la medida en la que yo le promuevo a todos los estudiantes que no lo hagan, lo estoy haciendo. Lo estoy estandarizando para que piensen con esa corriente. Entonces yo creo que es algo de lo que quizás no podemos escapar. Pero como el sistema, creo que es difícil escapar de él. Hay que luchar en la mejor medida para regularlo y para ver cómo nos afecta. Y mi opinión personal, para finalizar, es que la estandarización es inevitable en la medida en la que nosotros necesitamos, para un sistema, yo creo que se necesita una estandarización, porque de lo contrario el sistema pierde flujo, no tiene piezas. Es como si tuviésemos, por ejemplo, un autito de juguete y las piezas vinieran en todas las cajas diferentes. Entonces la idea para que los autos funcionen es que las piezas más o menos tengan un rol, un sistema. Entonces necesitamos estandarizar, regular, medir. Pero sin embargo tenemos que intentar que esa estandarización propine herramientas para que la gente se pueda expresar en la mayor cantidad de medidas posible. Como dar mucha libertad, llegar ojalá al límite donde el estándar siga siendo muy libre, pero siga teniendo límites. Esa es como mi apreciación. Y encontré interesante el texto, no encontré acá, me hizo pensar caleta y, no sé, didáctica en general me hace pensar caleta. Eso es muy bueno, profesor, que piense. Sí, profe. Profesora. Sí, quería ahí tomarme las palabras de Franco, que yo comparto con el tema de que en algún momento sí es necesario el estándar. Ahora, y comparto también con lo que dice que cómo se utiliza después ese estándar, o cómo se mide o cómo se aplica. Pero el tema está en que en este momento, y lo plantea el texto también, es que está utilizado de mal manera si es que el objetivo es la calidad de la educación, si es que el objetivo es la calidad en el aprendizaje. Entonces comparto ahí con Franco y agradezco también la opinión y me sumo a lo del profe, que bueno que da para pensar mucho en verdad. Hay un concepto que está muy metido dentro del artículo y que tiene que ver un poco con que está muy, muy implícito, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con la lógica del castigo y la disciplina. Está un poco en esa lógica. ¿Por qué? Porque a la larga, tal como decía Rosita, en funciones están estos estándares que ya no tenemos nada que hacer porque están normados, están por ley, está la ley de por medio y por tanto son parte de la regulación normativa, pero sin embargo ahora la pregunta es, ¿para qué usamos ese estándar? ¿Y cómo lo estamos usando? Cuando el estándar, ya sea un estándar orientador, pedagógico, disciplinar, una base curricular, todo esto son a la larga más que estándar, son dispositivos de control. Y por tanto, todos estos dispositivos de control, ¿para qué lo estamos usando y cómo lo estamos usando? Cuando lo uso para cerrar una escuela, a mí me produce urticaria. Cuando lo uso para que un profesor no siga ejerciendo la profesión y no contextualizando a la realidad educativa, eso es muy complejo. Porque a la larga ese dispositivo de control está en la lógica del castigo, de disciplino.
Cuando tiene esa lógica, es muy difícil poder avanzar y salir de esa mirada. Ahora, el que nos demos cuenta de eso, también te permite poder avanzar. ¿Cómo avanzo? ¿Cómo si entro en contraste con este dispositivo de control o hasta qué punto voy cediendo con respecto a este control? Profesora. Sí, no, y también lo del tema que usted hablaba, que claro, lo del castigo, el tema es quién también aplica o quién toma las decisiones para poder ejecutar y plantear estos dispositivos de control. Entonces, el texto también, quisiera que alguno hablara, si es franco se repite, no importa, pero ¿quién es el que está a cargo de planear y de plantear estos dispositivos de control? Porque eso también dice mucho, ¿Puedo hablar? pero por supuesto. Que a partir de eso no tampoco tenía muy claro, porque dice que a partir de las reformas neoliberales después del golpe de Estado, pasó como de descentralizar el poder educativo desde como el gobierno principalmente a las municipalidades. Y como que las municipalidades empezaron a hacer más cargo de los colegios y es en ese sentido. Por eso no entiendo quién está haciendo quién es el que más influencia en las escuelas. ¿Cómo el gobierno se relaciona con las municipalidades? Tiene que ver, ¿me permite, profesor? Tiene que ver un poco, Sí. se relaciona a partir de recursos que puede entregar. Hoy día sabemos que los DAEM, por ejemplo, o los alcaldes en los establecimientos educacionales de carácter municipal son los que llegan a elegir las ternas. La terna para un director de establecimiento llega y se cierra con una entrevista con el alcalde a partir de todo un proceso de alta dirección pública. Pero efectivamente, acá hay una situación bastante compleja de partida desde el cambio o desde la municipalización de la educación. Por eso, si ustedes se recuerdan, el año pasado se empezó a hablar de la desmunicipalización de la educación, que era uno de los motivos de donde la gente, o donde todos, más o menos, estábamos ahí, en qué medida podría avanzar este proceso y surgen estos elementos de los territorios educacionales, ¿cierto? De gestionar los establecimientos a nivel de territorio. Bueno, de una u otra manera, el Estado va a influir en los establecimientos más allá del tipo de recurso, porque la municipalidad, el municipio está sujeto a la ley CEP, ¿cierto? A la postulación de recursos de la ley CEP. Está sujeto también a el tema de la subvención para estudiantes prioritarios. O sea, hay muchos elementos que de una u otra manera, si bien la municipalidad gestiona, hay un control que es mucho mayor. Entonces, acá hay que entrar también a entender esta lógica de dispositivo de control y que ese dispositivo de control trasciende a la escuela, trasciende a la formación, nos trasciende a nosotros también en la universidad. Y por tanto, ese dispositivo de control, que está normado muchas veces en políticas de Estado porque están en la ley, van permeando incluso las acciones en la sala de clases. Y permean a nivel de entrega de recursos, emplean a nivel también de implementación de evaluaciones, permean incluso a partir de las evaluaciones, bueno, cómo el profesor o la profesora en un sistema municipal o de particular subvencionado que reciben aporte del Estado puede ir avanzando también con respecto a la trayectoria en la carrera docente y eso está sujeto a mayor o menor recurso que recibe honorarios como honorarios que recibe el profesor. La formación inicial docente también, A ver, profesora. que también se ve permeada y condicionada, que en relación con lo que planteaba Franco, estamos siendo nosotros como futuros profesores, fuimos enseñados, yo que salí, puedo decir que fui enseñada a enseñar con intenciones de generar un aprendizaje constructivista y probablemente, de acuerdo a las leyes, de acuerdo a estas redes de dispositivos de control, probablemente enseñe en un colegio, no de forma constructivista, ¿se entiende? ¿No? O sea, porque voy a ser evaluada, porque los chicos van a tener que hacer CIMSE, voy a enseñar de forma conductista. Que una de las teorías que se basan en estas reformas basadas en estándares, el modificar la conducta a partir de lo que decía el profe, de este premio, de este castigo. Entonces, la formación inicial docente también se ve ahí como, creo yo, como nos quitan identidad a nuestra propia formación inicial. Y me da pena, me da mucha pena. Yo igual, el otro día conversaba esto con un amigo mío que estudia pedagogía en física, también en la U. Y igual es como
no sé, suena como casi depresivo la reflexión que tuvimos, pero el hecho de que estemos sujetos a un sistema que está sujeto a otro sistema y que uno constantemente está en ese cuestionamiento de yo personalmente, ¿quién mandará realmente? Así, Piñera será gobernado por otro loco más bacán y otra persona, y hay otra persona arriba de esa persona, y hay un marciano arriba de esa persona, como ¿quién tiene el control del sistema? ¿Por qué? Porque lo que él me decía, yo aquí voy a hablar por lo que no tengo mayor información, pero cada país tiene como un objetivo, ¿vale? Los países tienen como metas. Entonces Chile no es raro que tenga muy buenos ingenieros. Según sus palabras, que su profesor les decía que Chile tiene excelentes ingenieros, que es un país que saca mucho, no así médicos, por ejemplo, tampoco así grandes docentes, bajo las palabras de su profesor. Pero Chile saca muy buenos ingenieros y agrónomos, creo, como la parte de la agricultura. Porque Chile exporta. Entonces es un país muy extractivista. Y en el área de la extracción tenemos muy buenos profesionales. Porque la educación, el gobierno, planifica la educación para que el día de mañana salgan personas que hagan funcionar un país extractivista. Entonces en otros países donde el proyecto es otro, donde por ejemplo Cuba, donde ellos tienen la educación como enfoque principal y son una educación maravillosa, sigo diciendo bajo sus términos, como tienen otro objetivo, la planificación de la educación y cómo la enfrentan es diferente a cómo la enfrentamos nosotros. Entonces, por esa razón, por ejemplo, cuando a nosotros nos limitan tanto, esa era como la reflexión, por eso estamos tan de brazos cruzados y como tan esposados a la hora de decir. Porque el objetivo, en este caso, del gobierno, no es que los chicos sean medallistas olímpicos, ni que los chicos se conozcan sus cuerpos y que los chicos descubran sus extremidades y su esquema corporal, no es el objetivo del gobierno. Y como no es el objetivo, permean esto porque va en contra de su objetivo primario, que es sacar buenos ingenieros, bla, 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 sacar gente que logre extraer ingenieros comerciales, personas que hagan funcionar la economía del país. Entonces, a mí de alguna forma me deprime porque yo creo que también, y nuevamente con esto finalizo, a veces uno está como constantemente esperando que esto cambie, uno está como constantemente esperando que algo pase, que llegue un nuevo gobierno, que alguien, o que algo pase, para que esto cambie, porque no nos gusta. Y tampoco es como que yo desde el aula, con el poder que tengo, pueda cambiar eso. Entonces, mi labor, yo creo que debería ser mucho más trascendental, pero quizás no lo va a ser porque hay un sistema que no me permite trascender tanto como me gustaría. Y eso es porque va en contra de cierto objetivo, de cierta persona, bajo cierto estándar. Yo Franco, me permite, profesora, yo desmitificaría muchas cosas que acá que tienen muchas veces ribetes de conspiraciones, ¿ya? Acá, más allá de los presidentes de turno, no hay que recordar que nosotros tuvimos ¿cuántos años de vuelta a la democracia con gobiernos sociales demócratas? Entonces es cosa de mirar la historia también. Y acá tiene que ver un poco con varias cosas que usted señala y que se van entrecruzando. No estoy poniendo posiciones políticas acá, ¿ya? Sino que quiero señalar que independiente del gobierno, hay un sistema económico que ha ido trascendiendo en las formas de mirar la educación. Eso es un punto que lo tenemos claro y lo compartimos todos. Más allá ahora de las especializaciones, yo al menos no tengo evaluaciones internacionales que me digan que los profesores son buenos o malos en el mundo, comparados con qué, no podría hacer ese juicio, tampoco de los ingenieros, pero sí podría decir que hoy día el sistema chileno o el sistema latinoamericano o de países que están en vías de desarrollo está muy normado o muy marcado, o hay una influencia muy directa sobre distintos organismos internacionales. O sea, el Banco Mundial, uno, ¿quién te entrega inversión para que los países puedan mejorar algunos indicadores? El Banco Mundial. ¿Por qué Chile toma la decisión de participar de un grupo como la OCDE? 42 países. Y por tanto, cuando Chile se compara con, es como si yo, tricolor de Paine, me fuera a comparar con el Ajax, el Barcelona, porque estamos en condiciones distintas, con un Estado distinto, o con diferentes tipos de concepción de un Estado. Eso es otro tema. Y por otro lado, podríamos señalar también de que hay influencia que es totalmente económica en los grupos de producción. Efectivamente, si usted, ojalá en algún momento pudiese ir a leer la agenda de la UNESCO, la 2030, ¿cierto? Una proyección al 2030.
con niveles de producción, porque está todo entrecruzado, entonces va más allá del recurso humano que vaya desarrollando cada país. Las universidades hoy día, en esta época, y ya ha venido alrededor de 5 años, cuando empiezan a hablar sobre la investigación, o han escuchado hablar del I+D, de ese indicador. Bueno, el I+D es investigación más desarrollo, por tanto, toda la investigación que provoque o que se produzca en la universidad tiene que estar vinculada al desarrollo en un área determinada para tu país. Y por tanto, las lógicas de producción están vinculadas también en la escuela. Yo estudio el sistema basado en competencias, estudio competencias, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo o no. Y por tanto, cuando el sistema universitario, la educación, la formación, está vinculada y te dice, bueno, las universidades deben formar esto, ¿cierto? Porque estas son las competencias para el mundo del trabajo, ahí también a lo mejor habría una tremenda discusión, ¿cierto? ¿Y en qué momento estamos tan distanciados del momento del trabajo? Y por tanto ahí está la lógica luego de la producción, del producto. Voy sacando un producto que sea capaz de desenvolverse en el trabajo. Yo ahí tengo una posición, seguramente se la voy a comentar más adelante. No quisiera ser tan absolutista, pero ahí hay otro punto. Y por tanto tiene que ver un poco cómo todos estos elementos, cómo ha sido la ambición del país, ¿cierto? En este caso, o de los grupos de intereses, y ahí yo sí puedo decir, en educación y en la construcción de la política pública, hay un grupo que se llama los stakeholders, o los grupos de intereses. Y los stakeholders son los que construyen la política. ¿Cómo surge la política? ¿Ya? Eso es un tema, y ahí y eso está asociado a grupos económicos, sí, está fuerte, muy tomado de grupos económicos, pero también hay otros actores que están invisibilizados y que también son parte de estos grupos de intereses. ¿Ya? Es que mientras su interés, profe, sorry, mientras su interés, claro, sea la producción, o sea, creo que se justifican todas estas reformas basadas en estándares, se justifican todas estas mediciones, y yo pensaba ahora igual como súper, no sé si depresivamente, pero y el texto, no sé si otro texto que estaba leyendo lo planteaba, que es como estas reformas basadas en estándares, estas redes de dispositivos de control, el ir midiendo los resultados a partir de como el pensamiento de una escuela productiva, como que siento que no le veo un fin. O sea, veo súper difícil como, no sé si el escape o el cambio en esta reforma. A menos, creo yo, que los líderes, ¿no es cierto?, aquellas personas que están encargadas, cambien su forma de pensar, o cambien específicamente los líderes. Y la otra posibilidad es que el sistema educativo cambie, ya, y con esto cierro muy brevemente, y es que un poco lo que señalaba Franco en un componente de su intervención es que, claro, todos estos sistemas de dispositivos de control se dan en Chile porque Chile está apuntando hacia el desarrollo de la calidad. Y por tanto, claro, el único inconveniente, bajo mi perspectiva, es que el concepto de calidad es un concepto tan polisémico, se puede entender de distintas miradas, que en el sistema chileno el concepto de calidad está hoy día asociado a un concepto del cual se habla en educación superior, que es la accountability, que es la rendición de cuentas. Pero después, lo que nos dice la literatura también es que Chile, una vez favoreciendo estos indicadores de calidad, en algún momento Chile debe avanzar a mirar la calidad desde la evaluación del proceso. Cuando pasemos a esa concepción de calidad, el foco debería estar puesto en el aprendizaje, en todo nivel, incluso en la formación inicial. Matías. Una consulta, lo que pasa es que cree que el que hayan dado la provisión de educación a colegios privados sea uno de los problemas para que la educación se vea como un bien de consumo. Bueno, quizás si hubiera sido todo atendido por el Estado, los estándares no serían tan complicados, porque los estándares se disparan donde hay colegios privados y colegios municipales y donde la educación está diferenciada entre ambos. Es que ahí también responde el modelo económico que prima en Chile, el modelo de la competencia. Si yo puedo, yo pago yo adquiero un producto en función de lo que tengo para pagar. Y cuando la educación se visualiza como un producto, esa situación es sumamente compleja. Y ahí se aumentan las brechas. O sea, yo puedo pagar y selecciono y digo, bueno, mi hijo ya, voy a ir a un colegio de categoría A, porque puedo pagar esa mensualidad. Y efectivamente, que existan estos colegios particulares pagados, bajo mi perspectiva, seguramente, y perdónenme,
seguramente muchos de ustedes provienen de colegios particulares pagados, es uno de los elementos que es súper complejo, y no solamente el que haya un colegio particular pagado, sino es que primero quien puede levantar un colegio particular pagado es una dificultad. Luego viene otro elemento, que en Chile se habla sobre el voucher, la educación por voucher, ¿ya? La subvención. O sea, yo no puedo tener sujeto a un colegio a entregarle recursos mientras los niños asisten o no a un establecimiento. ¿Ya? Y eso, más allá de haber colegios particulares pagados o no, el problema, eso es como una punta del iceberg, pero el problema trasciende más allá. ¿Ya, Matías? Entonces, esos elementos son sumamente complejos de ir visualizando, ir estableciendo dónde están los responsables. Yo creo que es importante que ustedes en un momento vayan visualizando cómo el sistema nos ha ido moldeando y cómo el sistema va respondiendo a eso. No solo en educación, pues. ¿Sí? Ignacio. ¿Profe? Javiera, cualquiera de las dos, ¿sí? ¿Voy? Cualquiera. Dale, Igna. Ya. Es que estoy un poco confundida porque, si estos dispositivos de control no son los más como adecuados para evaluar la calidad de la educación, ¿usted como plantearía o existe alguna otra forma de poder evaluarlos? Más allá de si se pueden evaluar o no, es para qué usamos el estándar. Esa es mi perspectiva y cómo lo estamos usando. ¿Ya, Ignacia? Entonces, cuando entramos en la lógica de que tú no cumpliste, mira, te voy a poner un hecho muy, muy complejo que se vive en las escuelas, cuando la escuela no alcanza, a ver, después voy a leer la LIU nuevamente para ponerlo en el tapete, pero la evaluación CIMSE, por ejemplo. Si una evaluación, ponte el caso de que una escuela tiene que alcanzar 260 puntos en lenguaje, en matemática. Ese es el mínimo, ¿ya? Entonces, ya avanzamos del semáforo rojo al semáforo amarillo, ¿ya? Pero esa escuelita es súper humilde, recibe pocos recursos, no tiene espacio, recibe a los estudiantes, los niños y niñas más desatendidos del país, ¿ya? Esa lógica. Pero ese colegio se puso como meta mejorar sus indicadores, avanzar de 260 a 263. Y le voy a poner otro dato. Y la media nacional, o sea, para que el colegio se salve, tiene que estar en 265. Y el colegio avanzó 3 puntos. Pero un colegio, ¿cierto? X, que está en otro contexto, bajo otras lógicas de modelo educativo, ¿ya? Seguramente llegó a los 265, el mínimo, pero en un año también mejoró a 266. Pero mejoró muy poco, pero sobrepasó el umbral. ¿Qué escuela cerramos? Cerramos la escuela que está con más desfavorecida, pero que aumentó mayor puntaje en las pruebas. Y esa medición es súper compleja porque no ve la realidad de un establecimiento. Entonces, la respuesta que yo le daría a Ignacia es, está bien, tenemos estos estándares, tenemos que tratar de aumentar ciertos puntos en calidad, pero ahora, ¿para qué usamos ese elemento? Ya, profe. ¿Y cómo lo estoy usando? Y a la larga también esto tiene que ver es mucho más profundo, Ignacia, y que tiene que ver un poco con, lo hablamos con Rosita antes de entrar a clase, y tiene que ver un poco... Iba a decir lo mismo. Que hablábamos antes con el profe, de hecho por eso nos demoramos un poco en hacerlo del Zoom, estábamos discutiendo, y yo le decía al profe, quizás vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente, y yo sí creo que debe haber un estándar, pero un estándar de contenido, no así de desempeño. Y por lo tanto creo que también este estándar de contenido debe ser desarrollado, o el currículum más bien debe ser flexible para que se permita desarrollar de diferentes maneras. Entonces, ahí yo creo que estaríamos dejando de lado, que es lo que yo me gustaría en verdad, dejar de lado como el estándar de desempeño al que Chile está tan inmerso, a partir de estos dispositivos de control. No sé si era eso lo que iba a decir, profe, pero... Sí, no, eso, y por otro lado también que veamos el estándar, o estos estándares, que hay un estándar de orientadores pedagógicos, que yo también en ese punto igual lo comparto. Piensen bien, porque a la larga hay unos estándares que se llaman orientadores pedagógicos disciplinares, que surgen en el año 2013, y que te dice que por ejemplo, todos los estudiantes de educación física al egreso deben cumplir con ciertos conocimientos, y tanto prácticos como procedimentales. Antes del 2013 eso no había, y por tanto salía cualquier profesor de educación física con cualquier perfil, y eso a la larga también tenía una repercusión súper negativa en el sistema. Y por tanto eso se fue situando en su momento. Yo ahí veo una situación que es positiva,
y por tanto yo lo vería un poco más absoluto, más relativo, ¿verdad? Lo que bajo mi perspectiva es súper complejo es cuando ya empezamos o los profesionales, o los profesores, nos vamos viendo más bien sometidos y funcionando directamente y siempre en función de estos dispositivos de control. Ya Galvis, y me parece que Agamben en uno de los momentos del artículo que nosotros citamos, dice, bueno, pero ojo con esto, porque además también le vamos quitando identidad al sujeto. Cuando el sujeto pierde identidad y hablamos de sujeto, no como individuo, sino que esto es desde el punto de vista de la filosofía, y Foucault también habla mucho de eso, te dice, bueno, el sujeto es porque está sujeto y adosado a algo, está dominado, de sujeto, profe, de sujeción. ¿Ya? quizás, Complejo. Ignacio. que quizás, por ejemplo, el marco para la buena enseñanza creo que era, Sí. que era como, a ver, espera, creo que lo tengo anotado acá. El de los dominios. Se me fue. Sí, el marco para la buena enseñanza, que es un documento como el itinerario que puede guiar el profesor en su actuar. Ujú. Yo creo que eso depende ya como más de cada profesor o cada persona, porque como bien dijo el profe, me acuerdo que la clase antepasada creo, no hay una receta para ser profesor. Yo creo que cada uno va a ir formando su propia, o debe ir formando su propia identidad, y uno tiene que ir guiándose nomás por estos documentos, ¿o no? Claro, por eso te digo, hasta en qué medida uno se va sintiendo dominado por este tipo de dispositivos de control y hasta qué medida voy perdiendo mi identidad como sujeto que está en acción constante y en resignificación constante, voy perdiendo mi identidad a partir de estos documentos. Eso, Ya, porque profe. yo creo que a partir de la pérdida de la identidad, como de que nos quiten identidad, como que yo creo, por lo menos yo, me dan más ganas de seguir buscando mi propia identidad, pero me veo como dominada y controlada. Lo otro que quería sumar era con respecto a los estándares pedagógicos y disciplinares. Estas orientaciones yo igual comparto con el profe en que es algo positivo. Pero ¿dónde está la diferencia que yo encuentro que es el error como súper grande? Es que nos sometan a nuestra carrera docente a evaluaciones constantes y que esta evaluación, al someternos, o sea, a someternos a estas evaluaciones, pierdo el sentido de por qué estudié pedagogía. O sea, me voy a estar enfocando en estos indicadores que presentan estos estándares para que me suban el sueldo, para que no me echen, para que mi colegio no baje un nivel de rendimiento específico. Entonces, poco a poco nos vamos olvidando de lo más importante a partir de estos dispositivos de control que, si bien pueden tener estándares de contenido pertinentes, las decisiones que toman nos van haciendo olvidar el aprendizaje del estudiante, que creo que es que el foco que no tiene esta reforma basada en estándares. Así es. Ya, profes. Ahí me quedo un poco, o sea, ahí entendí, total. No, esta es una discusión bastante larga, bastante Me larga. acabo de dar cuenta que nos pasamos de la hora. Sí, nos pasamos la hora, 7 minutos. Ya, Otra vez. otra vez. Ya, perdónennos para que vayan a almorzar. Y Casasú 2010, premio castigo por la adquisición del aprendizaje, y eso efectivamente es para todos, para el niño, para los profesores. Fíjense Directivos. que cuando los estudiantes sacan altos puntajes en las pruebas SIMS, algunos establecimientos al profe le llega un bonito. Entonces la dificultad está en que yo como profesor prepare para el SIMSE y no prepare para el aprendizaje. Javiera, usted amenazó la semana pasada, pero quedó corta de tiempo y